La licenciada Remedios Gómez Arnau, cónsul general de México en San Diego, y nos acompaña ahora el ministro Carlos González Gutiérrez, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Damos la bienvenida. Tenemos también con nosotros al doctor Patricio Rivas Herrera, quien ya nos acompañó en la mesa inaugural, y recibimos a la maestra Claudia Reyes Toledo, subdirectora del Centro Cultural de España en México. Y en este momento le cedemos la palabra al doctor Tonatiuh Guillén, quien va a ser el moderador de la sesión. Pues vamos a continuar con la primera mesa de trabajo. Es una mesa muy especial. Las personas que participan en ella, expertos en el tema de la migración y sobre todo de la visión institucional que está asociada como reto a la política pública de los estados nacionales. Voy a seguir el orden que está previsto en el programa. Quisiera antes solo hacer algún par de preguntas que ojalá pudieran ser referidas por nuestros ponentes. Uno de los retos que está aquí presente en la relación de la cultura con migración y globalización se encuentra descansando en lo que son las redes de comunicación y los puntos de identidad de la población que migra en sus lugares de destino. Sabemos de manera muy clara que la cultura se lleva consigo, que la cultura se asienta, que las prácticas de la vida cotidiana se reproducen en los lugares de destino, pero también hay retos de integración, retos de sobrevivencia incluso de estas prácticas, retos que no solo obviamente van sobre el ejercicio de las prácticas culturales propias, sino incluso retos que están asociados a la existencia misma de los migrantes en las sociedades de destino. Y esto les ofrece pues un desafío a los estados nacionales para el diseño de políticas públicas coherentes con estos procesos. Entonces la pregunta es, visto desde la parte institucional, desde los estados y desde la diversidad también de instituciones de los estados nacionales, ¿cuáles retos enfrentan los estados nacionales con respecto a la preservación de la cultura, a la continuidad de los lazos de comunicación entre las sociedades que se desprenden de un punto a otro, al cuidado, al enriquecimiento, a la continuidad, yo le llamaría esa palabra, de un punto a otro con respecto a los lazos de identidad, sin descuidar los otros retos que sin duda, por ejemplo, aquí en la frontera norte conocemos muy bien sobre el proceso de migración mismo. Pero una vez ocurrido, ¿qué pasa, no? ¿Cuáles son los retos que los estados nacionales visualizan y las instituciones de estos estados visualizan? Para atender este planteamiento y seguramente otros que nuestros colegas han preparado, pues está con nosotros la cónsul general de México en San Diego, Remedios Gómez Arnau. Voy a decir algunas referencias de su currículo muy rápidamente. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y tiene estudios de maestría y doctorado en Relaciones Internacionales en la UNAM. Previo a su nombramiento consular, ha trabajado como investigador y secretaria académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la misma UNAM. Y sus áreas de investigación han estado centradas en las relaciones México-Estados Unidos, la migración de trabajadores mexicanos y la protección consular de estos en el exterior, lo cual pues son sus ejercicios cotidianos ahora. Muchas gracias, cónsul, y bienvenida, y por favor esperamos su participación. Muchas gracias, Tonatiuh. Pues me da mucho gusto poder participar en este foro con ustedes, poder hablar de cuál es la acción institucional en relación con los migrantes, de parte de la Cancillería a través de sus representaciones consulares, principalmente en los Estados Unidos, que es donde está la mayor parte de nuestro flujo migratorio. La labor que realizan los consulados de México es muy amplia, y la verdad es que no todo el mundo conoce
los innumerables servicios que proporcionamos. Generalmente el más conocido es que expedimos documentos de identidad y viaje como el pasaporte. También expedimos lo que es la matrícula consular y que resulta muy útil para las personas que residen en el exterior para poderse identificar, pero sobre todo para que el consulado pueda conocer en caso de que hay una emergencia por parte de los migrantes, ya sea que sean detenidos, que sean hospitalizados o que desgraciadamente fallezcan. A través de la matrícula consular nosotros tenemos una base de datos para poder contactarnos con los familiares. Ese es el propósito principal, pero adicionalmente les ha servido a muchos de nuestros migrantes para poderse identificar y obtener servicios financieros y muchos otros servicios que ahora aceptan a la matrícula consular como un documento válido de identidad para nuestros connacionales. Además de esto, tenemos también servicios de registro civil, tanto de nacimiento, de matrimonio, de defunción de los mexicanos, o recuperación de la nacionalidad mexicana para aquellos que en algún momento la perdieron. Tenemos también muy importante labor de asistencia y asesoría legal para nuestros connacionales en los ámbitos migratorio, penal, laboral, civil. Estos son servicios que proporcionamos gratuitamente y que resultan de mucha utilidad para nuestros migrantes que, como ustedes pueden imaginarse, mientras están en el exterior, pues enfrentan innumerables problemas y dificultades en cualquiera de estos ámbitos. Muchas veces pierden la custodia de sus hijos y es muy importante ahí la intervención del consulado para recuperarlos, ya sea que los connacionales están todavía en territorio estadounidense o regresan a territorio mexicano. Muchas veces, si no hay una intervención pronta, incluso la custodia de estos hijos se puede perder. Y bueno, innumerables asesorías en los otros campos, son víctimas de abusos, no les pagan sus salarios o no como debe ser, las indemnizaciones en caso de accidentes, en fin. También hay una muy amplia labor que se realiza y está con nosotros Carlos González Gutiérrez, que estoy segura que les va a hablar de ello. Desde la perspectiva del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, son básicamente programas educativos, de promoción de salud, de organización comunitaria y que también lo que buscan es elevar el nivel de vida de nuestros migrantes y permitirles que tengan un mejor acceso a los servicios y sobre todo que prevenir enfermedades y prevenir, facilitarles que mejoren su nivel educativo. Hay una muy importante labor que se realiza de educación de los adultos y eso también es parte de lo que realizamos los consulados de México en el exterior. También tenemos programas económicos, no solamente para promover la inversión de los extranjeros en nuestro país, sino también para que los propios mexicanos puedan aprovechar el enorme potencial del mercado hispano en los Estados Unidos y Canadá, pero nos estamos concretando ahorita en el caso de los Estados Unidos, y que está creciendo gracias a la presencia también que va aumentando de nuestros migrantes en ese país. Tenemos también programas de promoción turística y muchos de ellos están dirigidos a que nuestros propios connacionales, nuestros migrantes, regresen no solo a sus lugares de origen, sino a otros destinos turísticos mexicanos. Recientemente hubo un foro aquí de turismo y se mencionaba la importancia que implica la presencia de los mexicanos en la zona fronteriza como potenciales turistas en México y sobre todo en la parte norte de nuestro país. Y bueno, pues los consulados de México ayudan también en eso. Y finalmente, pues muy importante, que es el tema del foro de este día, es toda la actividad cultural que desarrollamos los consulados mexicanos en los Estados Unidos. En el ámbito cultural, la Secretaría de Relaciones Exteriores promueve el conocimiento de nuestra cultura como una parte fundamental de nuestra diplomacia, porque ello no solamente permite que nuestros migrantes puedan preservar sus tradiciones, sino también muchas veces que sus propios hijos tengan el conocimiento de lo que es la cultura mexicana y que desde los Estados Unidos no siempre se puede obtener. La Secretaría de Relaciones Exteriores en ese sentido realiza una amplia actividad cultural para que la sociedad huésped, los que no conocen de la cultura mexicana, puedan tener acceso a ella, pero también como una manera de apoyar a nuestros migrantes para que
puedan ellos desarrollar sus propias manifestaciones culturales y en ese sentido saber que cuentan con el apoyo de sus representaciones consulares. El promover las actividades culturales por parte de las representaciones mexicanas no solo es una atribución, sino una obligación de nosotros, que además lo hacemos con mucho gusto, porque debo decirles que la promoción de la cultura mexicana es de las caras más amables que tenemos cuando promovemos nuestras relaciones en el exterior. La promoción cultural es una parte fundamental de la estrategia de la diplomacia mexicana, porque el poder demostrar cuáles son nuestros elementos culturales tiende puentes, promueve el diálogo, facilita el que cuando hay diferencias, éstas puedan aminorarse, ya que en la medida que se entiende cuáles son los elementos que componen nuestra cultura, por qué los migrantes se comportan de una manera u otra, facilita el diálogo y la construcción de consensos. Así es de que la promoción cultural es un elemento fundamental de nuestra diplomacia en relación con los miembros de la sociedad huésped. En relación con nuestros migrantes, pues también es muy importante que podamos mantener esos lazos y vínculos con sus lugares de origen y en general con el territorio mexicano. Ya se hablaba de las remesas, que es un elemento muy importante que vincula económicamente a nuestros migrantes y que forma parte del esfuerzo que se hace en México para mejorar nuestra economía y sacarla adelante al país. Y yo quisiera señalar aquí que generalmente en los estudios académicos nos concentramos en el estudio de las remesas y creo que aquí hay un elemento que falta y que casi no se pone atención, aunque algunas organizaciones ya lo están empezando a hacer. Y es que si bien las remesas son muy importantes, en este caso para la economía mexicana, alrededor de 27 billones de dólares anuales, es más importante para la economía huésped lo que contribuyen nuestros migrantes. Porque si bien las remesas se calcula que son entre el 10 y el 20% de lo que se envía a los países de origen, de manera que entonces entre el 90 y el 80% de lo que generan nuestros migrantes se queda en la economía, en este caso estadounidense. Y creo que sería importante, como parte de las contribuciones no culturales, pero sí de las contribuciones de nuestros migrantes, que se empezara a poner un poco más de atención y a estudiar y generar más datos sobre estas contribuciones muy importantes que hacen nuestros migrantes a la economía en el exterior. Por otro lado, el promover entre la sociedad huésped que se conozca cuáles son los elementos de la cultura mexicana. También, sobre todo en estos momentos en que nuestros migrantes en Estados Unidos están sintiendo el rechazo de grupos extremistas que no quieren que la presencia de los migrantes mexicanos crezca, les ayuda a que puedan ser mejor aceptados entre aquellas personas que no conocen por qué se comportan de una manera u otra, por qué tienen determinadas tradiciones. Finalmente, la cultura, el promover el conocimiento de los elementos culturales mexicanos, genera la tolerancia, el acercamiento y el diálogo, como ya les mencionaba. Y bueno, como parte de las tareas de la difusión cultural, las representaciones mexicanas, ayudamos a promover festividades como el Día de Muertos, que ya se ha convertido pues casi una tradición en muchos de los lugares de los Estados Unidos, y que en algunas ocasiones ya no se realizan a instancias o iniciativa del Consulado de México, sino de las propias comunidades. Simplemente en el Condado de San Diego se realiza una festividad del Día de Muertos, que ya estamos cercana a ella, en la que participa una gran cantidad de personas en Oceanside, y que por supuesto el Consulado de México va a estar apoyando, además de numerosas otras celebraciones del Día de Muertos en otras partes del Condado de San Diego y por supuesto en el resto de California y otras partes de Estados Unidos. Los consulados también promovemos otras festividades religiosas porque han resultado muy atractivas. Por ejemplo, el Día de Reyes. Hemos encontrado que los niños de la sociedad huésped que desconocían totalmente esta tradición, y los niños mexicanos, por supuesto, que muchas veces no la pueden celebrar, tiene una gran aceptación porque resulta que entonces tienen otra oportunidad, como ocurre en México, de recibir regalos y de ser agasajados, además de los tradicionales regalos y agasajos que reciben durante las fiestas decembrinas.
La difusión de las posadas, por ejemplo, también tiene mucha aceptación, y en algunos lugares en donde yo vengo del Consulado General de México en Atlanta, y en esa región poco se conocía de México y de las costumbres de los migrantes mexicanos. La presencia de los migrantes ahí tiene a lo sumo 10, 15 años, y entonces resulta sorprendente que conozcan estas tradiciones como esta de las posadas. Obviamente también promovemos la celebración de festividades civiles de manera destacada, la celebración de la independencia de México, y déjenme decirles que no deja de asombrarme como cónsul el participar en la ceremonia oficial del grito y descubrir que los migrantes mexicanos, independientemente del tiempo que llevan aquí en los Estados Unidos, sea poco o mucho, siguen manteniendo un gran respeto a los símbolos patrios y que entonan con muchísima dignidad y sintiendo mucho orgullo el himno mexicano. Así de que, por supuesto, entonces, los consulados de México tenemos mucho gusto en seguir promoviendo la celebración de la independencia de México. Y bueno, pues en esta parte, en esta región de México y los Estados Unidos, en el caso de California, pues la celebración de la independencia también encuentra elementos comunes, porque bueno, hay que recordar que California era parte de la entonces Nueva España cuando iniciamos la gesta de la independencia y cuando se consumó la misma. Así de que ahí hay un elemento común importante para promover la celebración de la independencia de México conjuntamente. Nosotros lo hemos estado señalando, y entre algunas personas e instituciones ha tenido una buena acogida el recordar que efectivamente nos une la historia a California y a México. Bueno, obviamente que también como parte de la difusión cultural promovemos festivales gastronómicos, promovemos que se conozca nuestro baile, nuestra música, el canto, las artes plásticas, el cine, el teatro y la literatura. Así de que los consulados de México estamos involucrados en diversas actividades, y déjenme decirles, aquí está nuestro agregado cultural, Pedro Chá, que muchos de ustedes deben de conocer y que ha tenido una participación activa en lo que ha estado realizando el Consulado General de México en San Diego, vinculando tanto a Baja California como a California en numerosas actividades culturales, invitando a personajes muy destacados como el señor Carlos Monsiváis, que acaba de llegar aquí a la sala, que le damos la bienvenida, a participar en los Rostros de México, que ya es un símbolo del Consulado de México en San Diego. En el caso específico de la zona fronteriza, yo diría que la promoción cultural de México adquiere una importancia especial, porque en la zona fronteriza es un lugar donde se da quizá de manera directa el choque cultural en algunas ocasiones, pero también es el lugar propicio para poder mantener nuestras tradiciones y difundirlas. Aquí es donde se siente más vivo lo que son los elementos que constituyen la cultura mexicana, al tiempo que es el lugar en donde todos los días estamos constatando lo que implica ese encuentro con los otros, ese encuentro con los diferentes. Así de que en esta zona, la labor que puede desarrollar el Consulado de México resulta fundamental para poder promover que los encuentros sean más que los desencuentros. Y esta labor cultural en muchas ocasiones lo facilita. Déjenme decirles también que consideramos que la labor de difusión cultural tiene un gran apoyo en Estados Unidos y quizá de manera particular en California, donde muchas personas siguen manteniendo el idioma español como el idioma fundamental en sus hogares. Recientemente se difundió una encuesta que se hizo al respecto, y bueno, obviamente que eso facilita que nosotros podamos difundir las diversas expresiones culturales, y por otro lado, muy importante, y aquí están presentes, los medios de comunicación en español. Los medios de comunicación en español nos permiten que los mensajes tanto de los servicios como de los programas culturales
que desarrolla nuestras representaciones consulares en los Estados Unidos lleguen a la población a la que estamos buscando que lleguen. Ya lo decía Ilan Esteban, que ninguna minoría había tenido en los Estados Unidos 2 cadenas de televisión en su idioma a nivel nacional. Y ese es un apoyo muy importante, sin contar también las numerosas estaciones de radio, los numerosos periódicos que existen a nivel local y que se imprimen y difunden en español. Esos medios de comunicación son de una fundamental importancia para que nosotros sigamos promoviendo la preservación de nuestras tradiciones y de nuestra cultura, y son aprovechados por los consulados de México en diversas ocasiones y de diversa manera. Algunos consulados incluso tienen sus propios programas de radio en donde están difundiendo diversos anuncios y hay un diálogo con la comunidad mexicana, y en muchas ocasiones organizamos en conjunto con los medios de comunicación diversas celebraciones. El caso específico, por ejemplo, de la celebración de la independencia de México es una muestra de ello. Los organizan medios de comunicación y los consulados aprovechamos esa oportunidad para poder difundir esta celebración civil entre la comunidad mexicana. Como me queda muy poco tiempo, yo quisiera decir que tenemos que reflexionar en este foro en qué manera debemos seguir promoviendo la difusión y el mantenimiento de los elementos culturales tradicionales, los auténticamente, digamos, que son de México, entre la comunidad migrante, al tiempo que tenemos que ver también qué peso debemos de darle a apoyar las nuevas manifestaciones que están surgiendo de nuestra comunidad que está asentada ya en el exterior. Ellos están contribuyendo a generar un tercer idioma, el llamado Spanglish, en donde la cotidianidad los obliga a mezclar expresiones tanto del inglés como del español. Y bueno, tenemos que pensar en qué medida vamos a estar apoyando la generación de esta tercera cultura que no es ni mexicana ni es estadounidense, es auténticamente de los migrantes, y en qué medida debemos seguir apoyando que conozcan y mantengan los valores tradicionales de México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la cónsul Remedios Gómez por tan espléndida reseña de las actividades del consulado y los retos. Voy a invitar ahora al ministro Carlos González Gutiérrez a dar su presentación. Él es director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México y de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1987, ha sido cónsul de Asuntos Comunitarios en el Consulado General de México en Los Ángeles, director de Asuntos Comunitarios del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero de esta misma Cancillería y consejero para Asuntos Latinos de la Embajada de México en Estados Unidos. Y actualmente pues tiene esta función en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Ministro, bienvenido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Tonatiuh Guillén. Muy brevemente, yo quisiera comenzar agradeciendo al convenio Andrés Bello, al COLEF, al gobierno de Baja California, al consulado nuestro acá en San Diego y a nuestra delegación en Tijuana. Está con nosotros el delegado de la Cancillería, Norberto Terrazas, por su apoyo y su amable invitación para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior pueda participar y ser una de las instituciones convocantes a este segundo encuentro de latinidades. Yo quisiera muy brevemente tratar de responder a estas preguntas que esbozaba originalmente Tonatiuh Guillén sobre cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Estado ante el asentamiento de comunidades en el exterior
comunidades asentadas que desarrollan formas de identidad propias y que de alguna manera se van pero no se van, es decir, migran pero siguen estrechamente vinculados con el país y las comunidades de sus orígenes, aprovechando los medios de comunicación contemporáneos para casi literalmente tener un pie en un país y otro pie en otro, por lo menos en lo que respecta a estas comunidades organizadas que tratan de incidir en la cosa pública en su país de origen y en su comunidad de origen y a la vez en las sociedades receptoras. Y para tratar de responder a la pregunta del doctor Guillén, yo creo que podríamos en un principio identificar, al menos lo hago yo así, 3 grandes desafíos, ¿no? Y quisiera ilustrarlos con el caso mexicano, ¿no? Que probablemente sirva luego para compararlo con otras experiencias latinoamericanas o experiencias en el mundo. El primer desafío, desde mi punto de vista, tiene que ver con el sentido de pertenencia de una serie de comunidades que se sienten parte de su nación original y que esta pertenencia ya no puede pasar por la residencia en el territorio del Estado-Nación tradicional. Es decir, nosotros vamos a la escuela para que nos digan que hay una serie de Estados-naciones que están definidos por fronteras políticas, que el gobierno puede hablar a nombre de las poblaciones que están contenidas en ese territorio, que son quienes tienen el privilegio, por ejemplo, de tener un pasaporte de ese Estado-nación particular. Pero nos damos cuenta de que el mundo ideal no corresponde con el mundo real, ¿no? En el caso mexicano, por ilustrarlo con nuestro ejemplo, pues tenemos un boquete enorme con respecto al mundo que vamos a aprender en la escuela, porque aquí hay 12 millones de mexicanos nacidos en nuestro país, más otros 18 millones de estadounidenses de ascendencia mexicana, residiendo más allá de nuestras fronteras. Y de esa diáspora de alrededor de 30 millones, pues yo quisiera destacar únicamente, para hacer el ejemplo más claro, el caso de esos 7 millones de mexicanos que nacieron en nuestro país, que viven de manera permanente o indefinida en los Estados Unidos, en una situación migratoria irregular, y a quienes el gobierno del país receptor no les reconoce el derecho de vivir legalmente en ese territorio, aun cuando muchos de ellos puedan llevar más de 15, 16, 17 años viviendo de manera indocumentada en el país receptor. Y si no les reconoce el derecho a residir legalmente, pues mucho menos el de hacerse naturales de ese país adoptivo, naturalizarse y poder ejercer sus derechos políticos o vivir a plenitud su pertenencia a esa sociedad. Entonces, es un desafío, en mi opinión, muy obvio. El gobierno del Estado-Nación original pues está obligado también a hablar a nombre de ellos. Porque si no lo hace él, entonces ¿quién? ¿No? Y al hablar a nombre de ellos, para hablar a nombre de ellos, para proteger sus derechos en el exterior, requiere reconstruir los aparatos de gobierno que fueron diseñados bajo el esquema de un Estado-nación tradicional, en donde la pertenencia hacia la nación estaba definida por la residencia en un territorio, ¿no? Ahora vemos que en el caso de México, como en el caso de muchos otros países con diásporas importantes, la pertenencia hacia la nación ya no depende exclusivamente de la residencia en el territorio del Estado-Nación original. Aparte, es una pertenencia que necesariamente tiene que ser plural. Tiene que dar espacio a los sentimientos de lealtad y afecto y agradecimiento que de manera natural los migrantes tienen hacia su país adoptivo, y a la vez tiene que abrir espacios para que se pueda expresar en toda su plenitud y de manera autónoma y plural
los vínculos que de manera natural unen a esos migrantes, sobre todo a los de primera generación y en alguna medida a las generaciones subsecuentes, con el país que los vio nacer. En el caso de México, este esfuerzo por reconocer un sentido de pertenencia, digamos, que no pasa por el territorio, pues ha hecho transformar nuestras instituciones y nuestras leyes, ¿no? En 1990, apenas hace 18 años, se crea el programa para las comunidades mexicanas en el exterior, el primer esfuerzo sistemático de acercamiento con estas comunidades dentro de la Cancillería. En 1997 se reforma la ley de nacionalidad, de manera que ya el Estado se remueve como obstáculo para que los migrantes puedan adoptar tantas nacionalidades como ellos quieran, sin perder la suya de origen, que es una política muchísimo más consecuente con estados con amplias diásporas como el nuestro. En el 2002 se crea, se anuncia la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el cual me honro de ser director ejecutivo, y este espacio de representación, esta asamblea de migrantes, en donde sus miembros son electos por las comunidades a las que representan, surge y ahora, como platicaré en un momento, vamos hacia la tercera generación de consejeros electos por las propias comunidades, etcétera. Se crea el IME como un espacio para darle oportunidad de participación institucional en la formulación de toma de decisiones hacia estas comunidades a los representantes de ellas mismas, ¿no? Electos por ellas mismas. En un esfuerzo, repito, y yo creo que lo mismo puede decirse del voto en el exterior, de la reforma a la ley de nacionalidad, de la creación en el 90 del programa de comunidades y ciertamente la creación del IME, en un esfuerzo por reconocer y darle valor agregado y contenido concreto a este sentido de pertenencia que las comunidades mexicanas nos demandan. Repito, de una manera plural, no excluyente, porque para ellos, para los migrantes, en esto de las identidades, no hay nada de contradictorio, creo yo, entre ser un ciudadano leal y honesto del país que los adopta y a la misma vez preocuparse por mantener los vínculos y cultivarlos para heredárselos a las generaciones que vienen. Entonces, ese es el primer reto. ¿Cómo podemos transformar las instituciones del Estado-Nación tradicional para servir a esta población que se siente parte de nuestra nación sin residir en nuestro territorio? Un segundo reto, por lo menos para gobiernos como el mexicano, que cuentan con diásporas tan significativas, que están sobre representadas en la base de la pirámide social de los países receptores. En el caso de Estados Unidos, el 98%, en el caso nuestro, el 98% de nuestros migrantes van hacia los Estados Unidos, como ustedes saben, y la gran mayoría está en esa base de la pirámide social. 3 de cada 5 no tienen un diploma de high school, lo que los condena a los empleos menos envidiables y peor remunerados. El segundo desafío, pues, tiene que ver con cómo el estado de origen puede facilitar, ayudar, con ánimo de que puedan elevar su calidad de vida a estas comunidades migrantes, a integrarse mejor a las sociedades receptoras, ¿no? Al igual que la iglesia, al igual, por supuesto, que la familia, en los últimos años, y no únicamente en el caso mexicano, sino el de muchos otros estados expulsores o de alta inmigración, mejor dicho, han desarrollado una serie de políticas públicas que están dirigidas hacia facilitarle al migrante su integración a la sociedad que lo recibe, con el ánimo de que pueda mejorar su nivel de vida. Es una respuesta muy pragmática ante un fenómeno que obviamente los gobiernos no controlan. Cuando la cónsul otorga matrículas consulares, pues el que obtiene una matrícula no únicamente se le da una manera para identificarse en México o acá en Estados Unidos, se le da también
una herramienta para abrir una cuenta de banco, de manera que no pueda o no tenga necesariamente que traer cash a todos lados a donde va. Cuando el gobierno de México, a través, por ejemplo, del programa de IMEBecas, que consiste en $1 millón de becas para inmigrantes adultos, y que aparte recibe matching funds o fondos complementarios por parte de las comunidades organizadas, da becas para inmigrantes adultos para que terminen su preparatoria a distancia o aprendan inglés o le entren a la computación básica. También lo que estamos haciendo es facilitar la incorporación de estos newcomers, ¿no?, a una sociedad que es muy ajena a las instituciones integradoras tradicionales que en otros países de Europa nosotros podemos ver. Es una sociedad que le deja a los gobiernos de los estados locales, en todo caso, y sobre todo a los municipios, gobiernos municipales, es esa tarea. Ahí entra un segundo desafío para el gobierno de los países emisores. Nosotros estamos obligados a ayudarlos no únicamente a través de políticas de protección consular tradicionales, como es irlos a ver a las prisiones o en los hospitales, o ayudarles para su repatriación, sino también ayudarlos activamente para que con políticas públicas patrocinadas por el gobierno de su país de origen podamos nosotros contribuir a mejorar su nivel de vida. Y la cónsul mencionaba algunos ejemplos que yo también he complementado. Damos, por ejemplo, créditos a la vivienda para que puedan construir su casa hogar en su país de origen y le puedan dar valor agregado a las remesas que envían. Tenemos un programa de ventanillas de salud, que son oficinas de referencia médica en 25 de los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos, para que aquellos que no tienen seguro médico puedan ubicar un medical home, como les llamamos, donde poder recibir atención médica mínima, sobre todo a males crónicos. Entonces, ese es el segundo desafío, ¿no? Contribuir a la integración a la sociedad receptora para que puedan ellos, de una manera muy pragmática, mejorar su nivel de vida. Pero por otro lado, obviamente, y quizás en cierto punto contradictorio con el segundo objetivo, pues al país de origen, y este es el tercer desafío, le conviene que estas comunidades asentadas facilitar los vínculos que los unen y el anhelo que tienen por mantenerse cerca de su país de origen. Y específicamente, es decir, no solo ayudarlos a integrar, pero que esta integración no signifique el rompimiento total, el ponerle el switch off a la relación con su país de origen. Y específicamente, la idea es cómo los países de origen de estas grandes diásporas pueden trabajar para coadyuvar a que los migrantes en el exterior se vuelvan un puente de entendimiento, desarrollen en todo su potencial un puente de entendimiento entre el país de origen y los países receptores, ¿no? Esta que es una responsabilidad principalísima de los migrantes mismos, de sus organizaciones y de sus líderes, puede verse facilitada en la medida en que el gobierno del estado de origen es sensible y construye canales de participación institucionales para establecer un diálogo sistemático entre el gobierno del país de origen y las comunidades organizadas. Ese tercer desafío, que a falta de un mejor término, yo llamaría un puente de entendimiento, coadyuvar a que se conviertan en un puente de entendimiento. De nuevo, no es privativo de México, lo vemos en otros países de alta emigración, gobiernos de otros países de alta emigración. En el caso nuestro, esta tarea de puente de entendimiento se vuelve particularmente compleja porque, a diferencia de las diásporas tradicionales, en el caso mexicano no hay un trauma fundacional, ¿no? Como en el caso judío o en el caso de la diáspora cubana en Estados Unidos, que de alguna manera ese trauma fundacional es la revolución de 1959, tanto para la generación que participó como para los que vinieron después, ¿no? O la diáspora armenia. En el caso nuestro,
estamos hablando de una diáspora sin, por supuesto, sin religión nacional, como el caso judío, sin trauma fundacional, sino más bien de una diáspora que se ha ido formando como producto de una migración laboral, que como todos ustedes saben, arranca sobre redes familiares y de amistad bastante consolidadas desde hace más de 100 años, por lo menos desde finales del siglo XIX con la construcción de los ferrocarriles. Y que aparte, pues mantiene esa cercanía con México, el problema constante de la discriminación, esa invitación a mantener una identidad distinta, pero al mismo tiempo esa invitación a sentirse parte de una identidad panétnica, no exclusiva mexicana, sino latina, hispana, en donde aun cuando los mexicanos son el grupo hegemónico, el 60% de todos los latinos en Estados Unidos, de una manera muy racional y lógica, privilegia la unión, la agregación, la suma de identidades para lograr esta identidad panética. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de México, y esto sí quizás es más particular, porque en el caso de otros países con diásporas más pequeñas, se puede tener lo mejor de los dos mundos, se puede ser, digamos, si ustedes ven los salvadoreños, los dominicanos, los puertorriqueños, tienen organizaciones nacionales de migrantes allá y a la vez tienen organizaciones, digamos, si me permiten el término, panétnicas, ¿no? Y ya inclusive tienen organizaciones de varias nacionalidades de inmigrantes de primera generación, como es la que, o básicamente de primera generación, como es la que representa Óscar Chacón aquí presente, o de segunda y tercera generación fundamentalmente como National Council of La Raza, MALDE, FOLULA. En el caso particular de México, que a pesar de ser el grupo hegemónico, a pesar de ser 6 de cada 10 de origen mexicano, 6 de cada 10 latinos de origen mexicano, no hay una organización mexicana nacional de migrantes. Y eso es explicable por diversos motivos. Primero, porque estamos hablando de dos mundos, a veces de dos mundos que están muy conectados, pero que a veces parecen como que están muy divorciados. El mundo de los latinos y la segunda y tercera generación de mexicano-americanos, que tienen sus propias organizaciones, sus propios líderes, y el mundo de los inmigrantes de primera generación, que son mayoría en la mayor parte de las ciudades estadounidenses, que también tienen sus federaciones, sus clubes de paisanos o de oriundos, sus propios liderazgos, y que no se comunican de manera automática o fácil con los latinos o mexicano-americanos. Entonces, el tercer desafío implica primero construir una red de redes, primero coadyuvar a que haya vasos comunicantes entre estos dos mundos, entre estas organizaciones y entre estos líderes, ¿no? Implica también garantizar un diálogo sistemático sobre la base del respeto a la independencia de ambas partes, ¿no? Por eso es tan importante que el IME al naciera con una asamblea de migrantes en donde sus miembros, que es el Consejo Consultivo del IME, no son designados por el Gobierno de México, sino que son electos por las comunidades que representan. De manera que de entrada nadie pudiera poner en telejuicio la independencia de la otra parte. E implica también, finalmente, iniciar un largo, penoso, a veces demasiado lento, tortuoso, long winding road, como dirían los Beatles, de ir identificando una agenda compartida entre liderazgos muy heterogéneos entre sí, que afortunadamente son muy plurales y no tiene por qué uno asumir que habrá un liderazgo y una agenda y una serie de prioridades predeterminadas. Primero entre sí y luego vis-a-vis el Gobierno de México, con quien hay muchas diferencias, con quien la relación es esencialmente conflictiva, porque son comunidades pues que no ven con aprecio al gobierno del país, que no les dio las oportunidades para quedarse, al que tuvieron que dejar no por gusto sino por necesidad. Es una relación muy difícil, pero que poco a poco va identificando una agenda compartida y trazando metas paulatinas de colaboración y de sinergia. Esa es la historia del IME. Concluyo, ese es el mandato del IME. Concluyo diciéndoles que el próximo fin de semana tendrá lugar las elecciones en todo Estados Unidos
para los nuevos consejeros del Instituto, los nuevos miembros del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Un proceso de acción colectiva que a mí me parece muy significativo en las comunidades migrantes y mexicano-americanas, porque en cada una de las jurisdicciones consulares de nuestro país, en 52 jurisdicciones consulares, se están llevando a cabo procesos de selección controlados por las comunidades mismas para elegir a sus representantes en el Consejo Consultivo por un periodo de 3 años, para que sirvan como la voz de estas comunidades organizadas. Esta es la tercera generación de consejeros, son el centro de la red de redes, ya son 250 líderes que han pasado por este proceso, ahora se están abriendo 128 lugares nuevos, no hay reelección, así que todos los miembros del Consejo Consultivo salen y son reemplazados por nuevos. Así que al cabo de 3 años tendremos aproximadamente 375, 378 líderes mexicanos y mexicano-americanos que han pasado por el proceso que implica ser miembros del Consejo Consultivo. Ese es el corazón de la red de redes que está tratando de desarrollar el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y que se complementa con otras acciones como el programa de jornadas informativas, en donde llevamos a 400 líderes mexicanos y mexicano-americanos cada año a México en delegaciones de 40 en 40 a lo largo de todo el año, que implica el boletín electrónico Lazos, que enviamos a 11.500 líderes mexicanos y mexicano-americanos en este país. Aquellos de ustedes que quieran recibirlo todos los días en su buzón electrónico, nada más denme su correo electrónico para que lo conozcan. Implica una actividad muy intensa, agresiva, de uso del internet, de los blogs, de nuestra página web para vincularnos e ir fortaleciendo esta red de redes. Pero yo quisiera detenerme ahí, si no puedo seguir hablando yo. Así que muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, ministro, por esta visión tan interesante de los desafíos del Estado y que puede ser también reflexión del conjunto de los estados latinoamericanos con respecto a sus comunidades y lo que pareciera pues la presión de la reforma del Estado desde la perspectiva de sus adecuaciones que tienen que dar para responder a esta recomposición de una nación que también, para intentar una palabra, ya es metaterritorial, ya tiene otras dimensiones mucho más diversas. Invito ahora al doctor Patricio Rivas Herrera, quien seguramente nos va a dar pues otro complemento muy importante de este tema. Él es sociólogo, doctor en filosofía de la historia del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia. Desde el año 97 al septiembre de 2013 se desempeñó como coordinador general y jefe de gabinete de la División de Cultura del Ministerio de Educación y como asesor del Consejo Nacional de Cultura y las Artes en Colombia. De junio de 2006 a la fecha se desempeña con el cargo de coordinador del área de cultura de la Organización Internacional del Convenio Andrés Bello, que tiene su sede en Bogotá y pues que gracias a su personal entusiasmo también pues es parte organizativa de este evento. Muchas gracias y adelante, por favor. Bueno, primero que nada agradecer la posibilidad de reflexionar ahora no desde la perspectiva solamente de la presentación de este evento que compartimos con las otras instituciones, sino al mismo tiempo y simultáneamente de lo que podríamos denominar ciertas tensiones aludiendo a las preguntas que tú formulabas. Permítanme partir por lo menos con 2 puntos generales y luego intentar construir los nexos que existen entre el ámbito de estos procesos de las distintas diásporas latino-iberoamericana y los temas culturales. Yo creo que el Estado-Nación actual está fuertemente tensionado por 3 grandes vectores, me voy a referir solo a uno, pero está tensionado claramente por los procesos de mundialización. Y ahí hace, como por decirlo muy rápidamente, lo que puede. Tratado de Libre Comercio, va articulando una agenda sobre la marcha, ajusta sus propósitos y sus diseños de política internacional en el campo de la economía a los distintos eventos,
eventos que pueden ser tan fuertes y prepotentes como el inicio de la actual crisis de ciclo largo del sistema financiero internacional hoy día, pero ahí más o menos ha generado dos cosas. Ha generado una cierta agenda y una cierta élite de cuadros políticos del Estado para manejar ese tema. Eso lo vemos, por lo menos lo que a mí corresponde, en las relaciones que mantengo con los diversos gobiernos latinoamericanos. Eso es una tensión. Hay una segunda tensión que se puede observar, y aquí se traslapa, se yuxtapone con cultura, pero no es solo cultural, con sus propios ciudadanos y la emergencia de nuevos derechos ciudadanos en cada uno de los países. Y ahí también, presionado por la fuerza de las cosas y la razón de la historia, trata de hacer, sí, reconocer los temas de género, los temas de las minorías internas, las tensiones, los temas de la juventud, los temas urbanos, y a veces jadeantemente, y a veces con un respiro más atlético, va articulando programas. Y hay un tercer tema, que son los temas culturales. Y los temas culturales tienen una irónica relación con las instituciones del Estado y con las instituciones en general. Voy a arribar luego al tema de las migraciones porque esto es como el sustrato de base, ¿no?, respecto a la pregunta que tú hacías. Si ustedes observan, vamos a encontrar en las instituciones del Estado latinoamericano que cada una tiene una oficina de cultura. Quiero poner un ejemplo directo, que es el Ministerio de Educación de Chile. Entonces encuentro en el Ministerio de Educación de Chile una oficina de cultura, donde una sola persona trabaja con UNESCO, trabaja con Convenio Andrés Bello, trabaja con la OEA y trabaja con millones de cosas. Más allá de la anécdota que pueda condensar la imagen, el tema es ¿qué ocurre con aquellos migrantes chilenos que quieren revalidar los títulos? Por poner un tema muy concreto. Y un tema un poquito más global y abstracto, cómo el Ministerio de Educación recibe las distintas experiencias de la reforma del sistema educativo que están generando en América Latina, ¿sí?, incluida la mexicana hoy día, sometida a las mismas tensiones que sufrió la chilena en su momento. Entonces aquí yo creo que el Estado moderno tiene en el sistema límbico un déficit. Y es el déficit de construir una estructura que no sea solo Estado-Nación, que no esté atrapada solo por la lógica de la agenda del Estado-Nación. Porque por todos lados el concepto de Estado-Nación mismo se le arranca de las manos. A veces más fuertemente, a veces no. Pero en todo caso, esa estructura heroica, ¿no?, del Estado-Nación, de Hobbes, de Locke, ¿sí?, de los grandes clásicos, de ese Estado donde vienen unas personas que hablan un solo idioma, tienen una sola religión, ese Estado-Nación, no digo que haya desaparecido, pero está exhausto. Está exhausto. Ese reconocimiento es clave, en mi opinión, para construir, de instituciones como el Convenio, pero de otras, construir políticas culturales para una integración en el siglo XXI y una agenda adecuada. También me gustaría resaltar que no es solo el Estado-Nación. Estamos en un espacio académico universitario y conviene resaltar algunos aspectos. La mayoría de las universidades latinoamericanas, respecto a los temas de integración cultural, no están al día, por decirlo con una generosidad absoluta. ¿Sí? No están al día. Entonces, ese aliado fundamental que tienen los temas emergentes, ¿no?, los temas que todavía no son políticos, pero van a ser el próximo año o en 5 años más, que son nuestras universidades, nuestros académicos, nuestros investigadores, tampoco en el tema. O son muy pocos los que están en este tema. Y las universidades, cuando hablas de esto, te miran con cara extraña y a veces por sensibilidad ya no académica, sino sensibilidad mamífera, te aceptan, digamos, en la agenda integrar el debate. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un capítulo. Yo diría de que aquí hay una tensión fuerte, por plantear una primera hipótesis de trabajo abierta, entre Estado, Nación y cultura. Una tensión fuertísima. Entre el Estado-Nación, que tiene sus códigos, su ritualidad, su saber aprendido, y los procesos culturales que van, sí, en otros tránsitos, en otros tempos y relojes. No se trata, por lo menos desde mi perspectiva, de una tensión catastrófica, pero insinúa un nuevo diálogo, un nuevo trato, que todavía no existe.
Aún teniendo los países de América Latina, desde Conaculta en México, hace ya casi 2 décadas, más de 2 décadas, teniendo institucionalidades modernas, institucionalidades en cultura que van a estar en sus pretensiones fundacionales al día de los grandes temas de la cultura. Y díganme ustedes, ¿no es un gran tema de la cultura el tema de la migración? ¿El tema de lo que ocurre con las nuevas poéticas, con el nuevo cine, con el nuevo video? ¿Con la simbiosis extrañamente fértil que se producen en el campo de las maneras de hacer y vestir y comer? Y eso no está, o está muy poco. Entonces yo creo que al reconocer este primer punto de la tensión entre cultura, ¿sí?, que no es la vieja discusión entre civilización y cultura, ¿no? La tensión entre cultura y Estado-nación, particularmente en las condiciones de América Latina, particularmente, donde las historias son absolutamente compartidas, y donde al final de cuentas la historia larga vamos a pasar cuando los arqueólogos del siglo XXV revisan, ¿no? Lo que ocurrió acá vamos a ser un solo país, digamos, con distintas federaciones, ¿sí? Pero va a ser un solo país desde el Estrecho de Magallanes hasta esta ciudad. Entonces ahí hay un punto. Pero hay un segundo punto en esta primera aproximación a la pregunta, que no quiero, justamente porque creo que un espacio como este es un espacio de encantamiento del debate y la reflexión colectiva. No quiero dejar fuera de mi propia opinión, haciendo 2 consideraciones. Quien hace 2 consideraciones ya al principio de la opinión que va a dar, se da cuenta que la opinión que va a dar puede generar un debate. O no, no sé. Lo primero, no es en todas partes igual. Esto parece matemática, ¿no? No es en todas partes igual. Pero en todas partes está presente. Nosotros vemos las tensiones culturales entre América Latina y Norteamérica, por una parte. Vemos las tensiones culturales entre América Latina y el sur de Europa, por otra, despiadadamente graficada en un video en un metro de Barcelona, que yo recomiendo, que son las imágenes que no hay que olvidar. ¿Sí? Esas son las imágenes que hay que tener presentes, porque de eso estamos hablando. Y no vemos lo difícil que es ser peruano en Santiago de Chile, o lo difícil que es ser boliviano en Buenos Aires, o lo difícil que es ser colombiano en Venezuela. Es decir, no vemos nuestras propias tensiones culturales internas. Entonces, yo no digo que exista un doble discurso, pero se parece mucho. Esos temas son fundamentales. O sea, esos también son los temas de la integración cultural. Y esos temas, cuando se tocan desde la perspectiva de la lógica de la reproducción económica. Entonces sabemos que el 36% del obrero de la construcción en Buenos Aires son bolivianos. Sí, y entre boliviano y Paraguay. Eso lo sabemos. Pero a dar vuelta un poquito más neurológicamente a la reflexión no ocurre. Es decir, bueno, ¿qué pasa con esas comunidades? ¿Qué pasa? La dificultad, digo, en mi propio país, de ser peruano. En Santiago. En Ciudad de México no es fácil ser guatemalteco. Entonces, esos temas, yo creo que en una discusión como la que estamos construyendo colectivamente, tienen que estar presentes. Porque nos dotan de una fuerza política y moral, ¿no?, para pedir para los nuestros, en otras tierras del planeta, un tratamiento que respete los conceptos fundamentales de los derechos humanos. Yo lo he discutido con mi autoridad en Chile, esto, y hay una discusión ahí en marcha, pero yo creo que todavía hay que darle mucha más vuelta. Porque paso al segundo tema, porque esto no para. O sea, el que pensó que las migraciones estaban puramente fundamentadas en el ciclo económico, ¿sí? No para, esto ya es un fenómeno psicosocial, ¿sí?, que no se retroalimenta puramente por lo que ocurra con la bolsa o la finanza o los ministerios de economía de América Latina, ¿sí? Esto ya tiene una lógica, un sustrato muy de fondo. Y este asunto, en mi opinión, nos lleva a reconocer 2 puntos. Entonces, en el segundo punto, 2 asuntos, no sé. Que en este tema del Estado, lo cultural, cómo nos tratamos entre nosotros, que además tiene como distintas lógicas. Yo fui exiliado en México y tengo el mejor recuerdo del mundo de cómo los chilenos fuimos tratados en México. Entonces uno dice, qué curioso, cuando llegas exiliado, ¿no?, en brazos de procesos políticos, eres tratado de una manera.
y cuando llegas porque tienes hambre, eres tratado de otra. Entonces, y al final es el mismo sujeto, el mismo ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que veo acá, o qué es lo que tiendo a ver acá? Un punto por lo menos. De que así como el Estado-Nación tiene que reconfigurar sus mapas cognitivos, sus maneras de hacer las cosas, el clásico discurso liberal de los derechos, que entre otras cosas fue ratificado en 1948 en Naciones Unidas, del tema del tránsito, de las personas, etcétera. Alguien decía, hagamos la lista de lo que no estamos respetando, ¿sí? De lo que no estamos respetando que han acordado todos los países, y es demasiado. No es solo una discusión académica, sino una discusión en la cual pretendemos sacar algunas conclusiones que les sirvan a las personas. Entonces, decir, bueno, pero al final de cuentas, si el proceso va a seguir, si ocurren todas estas tensiones internas entre los países latinoamericanos, y ya no me refiero a las tensiones entre las capitales y las provincias, que otra cosa que también borramos, ¿no? En América Latina, ¿sí? O sea, ahí hay otro mundo, y por supuesto, no estoy resaltando un aspecto superlativamente decisivo, los pueblos originarios o los pueblos indígenas en América Latina. O sea, no estoy hablando de todas esas veleidades que tenemos todos nosotros en el tratamiento de la cuestión, de la diversidad cultural, de lo que constituye la migración, sino de cómo el concepto de liberalismo democrático y de democracia en un sentido más contemporáneo y moderno es capaz de integrar unos derechos culturales que se transformen en el sustrato de la razón política y no al revés. Es decir, los derechos culturales, no los derechos a la diversidad, a la habla, a la distinta manera que tenemos en América Latina de hablar mal el castellano, etcétera. Bueno, algunos más, por supuesto, que otros. Pero, a ese tema, ¿cómo logramos que el fundamento de los procesos de integración entre los países de América Latina sea particularmente cultural? Por supuesto, económico, político, pero particularmente cultural. Un amigo mío que hizo los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Chile, que ya tienen bastante tiempo, me decía, yo fui a la comisión de la industria farmacéutica con Estados Unidos. Y fuimos todo el equipo del Ministerio de Hacienda y de Economía, tratamos, fue una discusión dura, pero algo logramos. Yo fui a los tratados, me decía mi amigo, también de lo que tenía que ver con textiles, cuero y calzado, ¿sí? De ese tipo de industria. Dura. Pero me dijo, cuando llegué a los tratados de libre comercio en cultura, me fui de espalda. Me fui de espalda. O sea, la dureza en la concepción del tema del cine, del libro, etc., la libre circulación de productos estéticos era enorme. Entonces, aquí está pasando algo más de lo que vemos, porque cuando aludo al tema cultural, se me puede atrapar en la noción de bellas artes, ¿no? Y en la noción esteticista. Olvidémonos de la visión de la aproximación decimonónica y vámonos al tema de la creatividad y de la creatividad simbólica y de la libre circulación de los productos simbólicos, donde América Latina, cada país de América Latina, de verdad que es una super, y no lo digo con un chauvinismo regional, una superpotencia. O sea, ese tema es la creatividad. Nuestros libros, o sea, ustedes miren puramente el tema de la industria del libro a nivel del sur de Europa y al nivel de Norteamérica. ¿Quiénes son los escritores que se publican en otras lenguas? No son necesariamente, ni siquiera fundamentalmente, aunque hay grandes excepciones, no son fundamentalmente los escritores que han sido más consumidos en los mercados internos de los países. O sea, lo que corresponde un poco a lo que tú señalabas, una estética del país, ¿no? Una estética de la nación, esa como en sentido cultural. Si no son los que otros pueblos y otras regiones del mundo consideran más decisivos. Entonces hay una anomalía extraña en este tema de los consumos también y de la circulación. Pero con todo, en el segundo punto lo que quiero resaltar es eso, de que un proceso de potenciación de las relaciones culturales con el sur de Europa y con Norteamérica supone al mismo tiempo un proceso de discusión entre los países de lo que ocurre entre nosotros, en el campo del intercambio estético, cultural y creativo, y desde luego en la lógica de los derechos. Si uno proyectara todo esto de aquí a unos 20 años o 30 años más, esto va a ser, esta discusión que tenemos ahora, los textos que hemos trabajado colectivamente,
van a ser de 4 siglos anteriores respecto a las tensiones, ¿sí? Y a lo que va a estar sucediendo. O sea, aquí yo creo que aquí la razón práctica se vincula con la razón utópica, ¿sí? Esto no es pura razón práctica, porque el tensionamiento es muy grande, ¿sí? Las agendas saltan recurrentemente por sus costuras. Eso es lo segundo, o sea, el tema de cómo nos tratamos entre nosotros. Y lo tercero es el tema ya de lo que nos afana, por lo menos desde el convenio Andrés Bello, que yo sé que Andrés Bello fue importante para la historia de América del Sur, etcétera, pero nadie está obligado a saber quién fue Andrés Bello. Entonces permítanme simplemente decirle que un venezolano que conspiró en Inglaterra contra la corona española por motivo absolutamente azaroso, porque él quería llegar a Argentina, ¿sí? Llegó a Valparaíso, en Chile, y fundó la primera Universidad Nacional en el año 1842, que es la Universidad de Chile, de la cual es el rector fundador, y él hizo el primer código, el primer diccionario, etcétera, la primera gramática. O sea, es un personaje, si ustedes me preguntan, como todos nosotros, que va para un lado y termina en otro puerto, digamos, de la aventura de su vida. Recuperando el tercer punto. El tema de la integración y el tema de la cultura. Yo creo que simplemente me voy a referir a las tensiones, que es lo que observo. En los procesos de intercambio cultural entre América Latina y el Norteamérica y el sur de Europa, se suele consolidar demasiado a los artistas consagrados, ¿sí? A lo consagrado. Y se le abre poco espacio a lo ensayístico y menos espacio a lo emergente. Entonces, permítanme en la comilla, nuestros productos de exportación simbólico-estético son consagrados. O sea, jugamos al éxito. Sí. Y aquel chico que está recién simplemente arriesgando una escorchea en su existencia, tiene poco espacio. Yo creo que una primera tensión es este asunto. Abrir espacio a lo ensayístico y abrir espacio a lo emergente en el campo de las relaciones culturales. Segundo punto de las tensiones. Una relación más estrecha, no solo, y me encanta lo que nos han contado de México, bueno, sabemos que México en eso tiene una política internacional muy largo tiempo definida, pero también una vinculación entre nuestras embajadas, ¿sí? Y entre nuestros consulados en Norteamérica y en el sur de Europa. O sea, una transversalidad, ¿sí?, de la política regional, que nos permitiría potenciar muchas cosas. Nos permitiría amplificar los impactos que tienen estos intercambios culturales y estéticos. Y por último, señalar de que hay que también plantear, yo creo que eso se va a diluir, pero que en el horizonte hay nubes de tormenta, particularmente en Europa del Sur. O sea, el tema de la xenofobia es un tema que simplemente por motivos políticos, pero mucho más que eso, morales y éticos, nosotros no podemos soslayar en nuestras reflexiones y debates. Hay nuevos riesgos, ¿sí? Los riesgos de la xenofobia. A veces son xenofobias blandas, como en algunos países de Europa, y a veces son xenofobias más duras, pero el impacto que eso puede tener sobre los procesos de integración mundial en el campo cultural son demasiado importantes como para no enunciarlos, por lo menos. Yo les agradezco la posibilidad de ensayar distintas cosas. Esto está un poco en los textos que el convenio ha venido elaborando mucho antes que yo fuera su encargado de cultura, pero con todo creo que el proceso de reflexión que he escuchado y el que intuyo que vamos a tener estos días nos va a permitir a nosotros, en todo caso, a aprender mucho más de los asuntos relevantes que ustedes con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Patricio Rivas, en particular por esa llamada de atención de nuestras evidentes incongruencias, ¿no?, en los análisis de la migración y de la integración cultural latinoamericana. Quiero dar la bienvenida a Claudia Reyes Toledo, subdirectora del Centro Cultural de España. Ella estudió su maestría en la Universidad Iberoamericana en el área de museos y es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Guadalajara.
Claudia, muchas gracias por tu compañía. Me apena mucho, pero estamos en el cierre, entonces te pediría una exposición aún más sistematizada. Muchas gracias, Claudia. Hola, buenas tardes y bueno, efectivamente ante la petición y antes de la petición. Gracias, de cualquier Claudia. manera iba a ser muy breve porque me toca poner un ejemplo práctico a lo mejor del aterrizaje de todo lo que se ha hablado hoy en esta mesa, de ciertas incongruencias y en torno al tema de migraciones y de la importancia de que instituciones como las que nos reúnen hoy estén involucradas en un tema que tiene muchas patas, inclusive la cultural, y podríamos decir la primera, ¿no? Les voy a hablar un poco del Centro Cultural de España, en México, que pertenece a una red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El objetivo de estos centros es el fortalecer los diálogos, identificar los cruces entre Iberoamérica, que eso ya es una tarea, ¿no? Pero además de eso, lo tienen que hacer a través de proyectos de cooperación cultural al desarrollo. Sin entrar en la reflexión profunda sobre lo que significa o puede significar llevar a cabo proyectos de cooperación cultural al desarrollo, esta red intenta aprovechar el discurso de la cultura en su difusión, en su definición más horizontal, esa que nos permite explorar desde una dimensión cultural el fenómeno migratorio de sur a norte. República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, México y Miami. Compartimos hoy un proyecto denominado Migraciones, Mirando al Sur, del que participan algunos que están aquí, que forman parte de este encuentro también de Latinidades, con el objetivo de hacer visible las causas y consecuencias de los tránsitos, los cruces culturales, en un viaje que empieza antes de la frontera de Guatemala con México, intentando reconocer y dar voz a varios sectores, desde las comunidades religiosas, las asociaciones civiles, las instituciones gubernamentales, al mismo tiempo que las comunidades de creadores de las artes escénicas, del cine o de las artes plásticas. De tal manera que abrimos el abanico para tocar temas desde lo antropológico, sociológico, al fomento a la identidad y creatividad iberoamericana y a la puesta en valor de la diversidad cultural entre países, por muy complejo que pueda sonar, ¿no? Para no extenderme más, diré que en la puesta en práctica de una estrategia de cultura que va de la lucha contra la pobreza al apoyo a los grupos vulnerables y a través de la cual los centros culturales arman su programación, es fundamental, casi obvio entender, que fungimos como rodilla más que como protagonistas. De ahí la importancia de que no solo llevemos a cabo proyectos que pueden surgir desde el seno de los centros culturales, sino también algunos otros como es el tema de Latinidades, este encuentro tan importante, y algunas otras que van uniendo esfuerzos para llegar a puntos y consecución de objetivos comunes. El programa de residencias iberoamericanas en México, que llevamos a cabo también a través de la agencia con Aculta y Fonca, un proyecto de laboratorio Procomún, encuentros de editoriales independientes, son esfuerzos que tratamos de unir para cumplir con objetivos comunes y poder elevar esto no nada más a una exposición gigantesca o a una serie de giras de compañías nacionales de danza, sino a la reflexión profunda desde diferentes sectores de problemas que en este discurso horizontal de la cultura se tocan cotidianamente. Yo creo que es todo. Mil gracias. Muchas gracias, Claudia, por este panorama del Centro Cultural de España y de sus retos. Nos quedan como 2 minutos y medio. Yo quisiera darle la oportunidad que en 40 segundos o 50 nuestros colegas pudieran reaccionar a 2 preguntas que tengo, que me gusta hacer, pero que no me gustaría responder, ¿no? Entonces, la primera es sobre la coyuntura política de Estados Unidos y el rol de los medios de comunicación, esto sobre todo hablando de las cadenas mexicanas.
¿contribuye o no los medios y a esta inserción ahora en el terreno de la política, en las reglas, obvio, de la sociedad de Estados Unidos, contribuyen o no a la formación de una identidad, de una posición, de una visión con respecto a la agenda que la propia comunidad tiene? Una pregunta muy rápida. La segunda, que es más general, es sobre, estamos atestiguando una especie de reforma del Estado derivada de los procesos de migración, lo que retrataba en particular Carlos González, lo que nos retrató también Patricio Rivas y la experiencia muy concreta del Centro Cultural de España. La pregunta es, estamos todavía focalizados, me parece, en una etapa primaria, es una pregunta, ¿no?, de este proceso, desde la perspectiva de esta reforma, porque estamos atendiendo al momento último del proceso. Esto es a los migrantes, las políticas para los migrantes. La pregunta es si estamos también en una ruta con relación al proceso de la migración. Si estamos construyendo políticas alrededor del proceso de la migración. Al menos me da la impresión de que para el caso de los estados latinoamericanos estamos todavía en esa visión del migrante y no del proceso de la migración, y en donde las políticas nacionales todavía no se encuentran con el tema, ¿no? Apenas lo están descubriendo, pero esa es una pregunta. Entonces tenemos 30 segundos. Les agradezco. Es una reflexión, entiendo que es una provocación, pero para plantearla así de manera muy rápida en el orden que tenemos. Por favor, cónsul. A ver, sobre la provocación respecto de los medios de comunicación. Pero indudablemente que los medios de comunicación anglos han contribuido a conformar ese sentimiento de rechazo claramente hacia lo mexicano, en general a lo latino, pero claramente hacia lo mexicano, en los Estados Unidos. Desafortunadamente, a través de medios de comunicación se han estado difundiendo, desinformando, se han estado difundiendo datos respecto de lo que es la cultura de los mexicanos, lo que hacen los mexicanos, por qué están trabajando en Estados Unidos, por qué se encuentran indocumentados, sin explicar realmente lo que es la realidad. Entonces, por un lado tenemos esos medios de comunicación que han estado contribuyendo a este ánimo exacerbado en contra de los migrantes, específicamente los mexicanos. Por otro lado tenemos los medios de comunicación hispanos que no sé, yo no podría ahorita contestar si están conformando una identidad común de los migrantes. Estos medios hispanos, pues obviamente que se dirigen a la comunidad latina en los Estados Unidos, y ahí lo que quisiera únicamente apuntar por la brevedad del tiempo, es que quizá, y hablando de los encuentros y desencuentros de América Latina, que quizá Estados Unidos es el espacio en donde podemos acercarnos más los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una identidad común frente a lo adverso, frente al ataque, y bueno, pues quizá es importante que aprovechemos ese espacio. Muchas gracias, cónsul. Respecto a la primera pregunta de los medios de comunicación español, yo creo que son uno de los ejemplos fascinantes de cómo la sociedad civil migrante se ha apoderado de una serie de instituciones mainstream, digamos, en los Estados Unidos, para su propio beneficio, para promover sus propios intereses. Si uno ve los sindicatos, si uno ve las estaciones de radio, si uno ve los medios en español, si uno ve en alguna medida las iglesias y las expresiones culturales propias, como la organización de la Guelaguetza en diferentes ciudades del sur de California, son espacios en donde los propios términos de la organización de los eventos, de la movilización política, de la acción colectiva, son definidos por los migrantes mismos, particularmente por los migrantes de primera generación. Y cuando me preguntas sobre el rol de los medios de comunicación, quizás viendo el vaso medio lleno, lo veo como un ejemplo de empoderamiento. Por supuesto, nada es blanco y negro, pero, por ejemplo, llamo la atención a la campaña esta de Ya es Hora, promovida por Univisión, promovida por Telemundo, promovida por
la opinión promovida por los principales medios en español en los Estados Unidos, que se ha traducido en la naturalización masiva de migrantes mexicanos y latinoamericanos en general durante el último año. Y eso es un empoderamiento muy importante que va a cambiar la relación de poder hacia estas comunidades y de estas comunidades hacia el Estado. Perfecto. Mil gracias. Patricia, por favor. Yo me voy a usar mis 40 segundos solamente en la segunda pregunta. ¿De acuerdo? A ver, lo que tiendo a ver y bastante tributando a las reflexiones anteriores de ustedes, es que este es un diálogo al cual le falta un actor, me refiero a migración y cultura. Singularmente en el siguiente punto, o sea, por el lado del país receptor están los migrantes y está el Estado, ¿sí? Y por el lado del país que dejaron están sus familiares, pero no en todos los países de América Latina está el Estado. Entonces aquí falta un actor. Yo creo que si esto no se transforma en algunas partes, usted mismo embajador en el caso ecuatoriano lo ha llevado adelante, si esto no se transforma en un asunto de la sociedad civil, ¿sí?, donde la discusión es amplia, los estados van a hacer lo que pueden hacer. Y eso es un tema complejo en el mediano plazo. O sea, esto hay que transformarlo en un asunto de debate público en los países de América Latina. Y creo que eso es un déficit demasiado serio. De acuerdo. Muchas gracias. Claudia, por Ya, favor. solo comentar que en relación a los medios masivos, no exclusivamente a los masivos, sino, y hablando del país receptor, el empoderamiento empieza desde la ciudadanía con las radios comunitarias, por ejemplo, ¿no? Que no tienen una salida masiva, pero que empiezan a fortalecer las redes de lo que quieren decir los que se quedan con familiares que volverán o no necesariamente. Y que el diálogo es complejo precisamente porque las redes están muy minadas y no hay un diálogo constante ni continuo ni existente de manera visible entre el Estado y la ciudadanía, entre la ciudadanía misma y entre los países que están formando parte del tránsito migratorio. De acuerdo.